Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Laravel Profesional. En esta ocasión vamos a estar trabajando dos conjuntos de utilidades que suelen ser de gran ayuda cuando estamos trabajando sobre todo patrones de construcción en monolito o de construcción en vista dentro de Laravel. Y estos son el Asset Bundling, que vamos a estar viendo a través de Vite, y también la generación de PDFs. Si bien este último aspecto también es muy útil cuando trabajamos solo backend puro. Muy bien, pues vamos a ver qué son estos dos elementos y cómo trabajarlos. Vamos a por ello. Muy bien, pues vamos a comenzar y lo primero que vamos a ver es el Asset Bundling a través de Vite. Y para ello es muy importante que sepamos ubicarnos a través de las diferentes versiones de Laravel, puesto que Laravel, desde su inicio hasta la versión 8, trabajaba el Asset Bundling con un paquete basado en Webpack que se llama Laravel Mix. Si los más veteranos seguro que habéis oído hablar de él. Laravel Mix, basado en Webpack, nos servía para generar este Asset Bundling, que ahora veremos de qué se trata. Sin embargo, desde la versión 9 en adelante, a fecha de grabación, versiones 9 y versiones 10X, pues se modifica el uso de Webpack para introducir Vite como Asset Bundler dentro de nuestros proyectos, lo cual nos otorga pues ciertos beneficios como una mayor velocidad. Así pues, nosotros a lo largo del curso vamos a estar trabajando Vite como solución para el Asset Bundling. Sin embargo, si estáis trabajando con versiones anteriores, recordad que tendréis que hacerlo con Laravel Mix. Os dejaré en la descripción un enlace de migraciones y rolling backs para aquellos que estéis trabajando con proyectos legacy, con proyectos iniciados en la versión Laravel 8 o anteriores, podáis traducir el contenido que vamos a estar viendo a lo largo de la clase de hoy a versiones anteriores. Muy bien, dicho esto y explicado el concepto dentro de Vite y cómo se incorpora dentro de Laravel, vamos ahora a aprender a trabajar el Asset Bundling con él. Es muy sencillo, vais a ver que no tiene muchas complicaciones y sin embargo nos va a dotar de grandes beneficios a la hora de construir nuestros proyectos. Para poder entender bien cuál es el objetivo de todo este Asset Bundling que vamos a estar generando, lo que vamos a hacer es acudir a un proyecto y ver cuál es la fórmula tradicional que hemos trabajado hasta ahora para generar estos recursos y cómo el uso de Vite nos va a modificar estas construcciones. Para ello podemos crear un proyecto nuevo en Laravel o directamente acudir a cualquiera de los proyectos que ya hayamos desarrollado. Yo, por ejemplo, voy a aprovechar el proyecto de la clase anterior, el de la clase de eventos, para poder utilizar su estructura. Pero no voy a utilizar nada de lo que hemos construido en él, simplemente es para no generar un nuevo proyecto. Por lo tanto, si quieres generar un nuevo proyecto para seguir la clase, puedes hacerlo sin problemas. Muy bien, estamos entonces en nuestro proyecto, en nuestra estructura de proyecto y vamos a generar rápidamente la sección de rutas. Vamos a acudir a nuestro routes y vamos a ir al web. Voy a eliminar la ruta que teníamos creada en este proyecto para, como decía, comenzar desde cero. Y vamos a hacer una nueva ruta. Voy a hacer una ruta view para que nos pinte directamente la vista, puesto que el objetivo del Asset Bundling se encuentra ahí, en cada una de las vistas que vamos a tener. Y voy a hacer una vista para el raíz que nos va a estar cargando pues la vista que vamos a llamar, por ejemplo, Welcome. Vamos a nombrar nuestra ruta y ya está. Tenemos una vista Welcome por aquí y ahora en nuestros Resources, Views, tenemos aquí nuestro welcomeblade.php, el cual pues voy a borrar totalmente y voy a generar una estructura HTML5 estándar. Voy a soltar el snippet por aquí rápidamente porque no lo tengo asociado a las vistas blades, así que voy a generarme por aquí el snippet. Ahora me lo ha lanzado por aquí, muy bien, y voy a cortar esta estructura HTML5 básica para ubicarla en nuestro welcome blade PHP, como ya conocemos. Vamos a colocar por aquí un hello world
para que veamos la estructura simplemente de lo que vamos a estar trabajando. PHP Artisan Serve y levantamos nuestro servicio para que podamos simplemente comprobar que todo funciona correctamente. Muy bien, ya ha finalizado. Abrimos nuestro servidor, me lo traigo por aquí y ahí tenemos nuestro Hola Mundo en nuestra página al uso. Es simplemente lo único que necesitamos para poder comprobar ahora posteriormente la generación del Asset Bundle que vamos a estar montando a través de Vite. Muy bien, tenemos entonces una vista. Y ahora vamos a repasar cuál es el circuito tradicional que nosotros hacíamos cuando queríamos dotar a esta vista de cualquier recurso, de cualquier asset que a nosotros nos pudiese interesar. Muy especialmente centrándonos en assets de código. Esto es, por ejemplo, cuando queríamos asociar un CSS o cuando queremos asociar un archivo JavaScript o alguna librería de Vanilla JS que queremos aplicar a nuestro proyecto, como lo hemos hecho hasta ahora. Muy bien, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido acudir directamente a la carpeta public de nuestro proyecto y aquí generábamos nuestra estructura. Por ejemplo, podríamos tener una carpeta CSS y aquí pues tener un archivo style.css que se encarga, por ejemplo, de colocar los títulos en rojo, por ejemplo. Da igual, la acción que sea necesaria. De esta forma, nosotros hemos podido, dentro de nuestro proyecto, pues en este caso en la vista, podíamos ahora, voy a hacer algo de espacio, cargar nuestro elemento. Podría acudir aquí a hacer una vinculación de un CSS, de un estilo CSS. ¿Y cómo cargamos este recurso? Pues este recurso lo cargábamos, al igual que hacemos con las imágenes u otro tipo de elementos multimedia, acudiendo al método asset que nos daba acceso a la carpeta pública. Y a partir de aquí nosotros marcábamos la ruta para encontrar ese archivo. En este caso, este sería el formato. De igual forma que lo hacemos con un CSS, podríamos estar haciéndolo cargando un script de JavaScript. Si queremos cargar pues una librería de Vanilla JS o de cualquier otro tipo de elemento que, por ejemplo, pues nos estuviese trayendo pues una funcionalidad, por ejemplo, para hacer smooth scrolling o cualquier otro tipo de cosa. Muy bien, cuando nosotros hacemos eso, pues nos lo traíamos con la etiqueta script y de igual forma cargábamos nuestro asset y ubicábamos la ruta de donde se encontraba el archivo. Este es el método que hemos visto hasta ahora, el método tradicional de cargar los elementos auxiliares a las vistas de nuestro proyecto. Todo lo ubicábamos en la carpeta pública y una vez ubicado en la carpeta pública, pues lo llamábamos a través de asset. Sin embargo, si queremos ser estrictos, si queremos mantener una limpieza de código, y ahora veremos también el por qué nos puede resultar útil seguir estos otros caminos para conseguir el mismo objetivo, puesto que al final con el Asset Bundling lo que vamos a estar buscando es esto, lo que vamos a estar buscando es un método distinto para poder ubicar cada uno de los elementos auxiliares de código que vamos a traernos a nuestras vistas, pues vamos a ver también cómo podemos hacerlo. Pero si nos fijamos ahora, voy a volver a mi vista y podemos observar que el recurso se carga correctamente y por tanto ahora el título de mi página pues aparece en rojo. Perfecto. Aquí no tenemos ningún tipo de problema. Muy bien, entonces, ¿por qué vamos a utilizar Vite para generar un Asset Bundling? Muy sencillo. Si os fijáis, y aquellos que estéis acostumbrados a trabajar en frameworks de frontales o similares, seguro que habéis visto esta deficiencia, es que nosotros estamos ubicando en una construcción de producción elementos CSS y elementos JavaScript, en el caso de que estuviésemos utilizándolos, que no están optimizados para producción. Es decir, estamos ubicando aquí el código tal cual nosotros lo escribimos en CSS, pero, de igual forma lo estaríamos haciendo en JavaScript, pero estos archivos no están optimizados en peso, no tienen una versión, vamos a llamarla minified o versión de producción, donde el peso del archivo pues se optimice para ser utilizado de la forma más rápida y eficiente posible dentro de un entorno de producción. Lo habitual es que nosotros escribamos nuestro CSS o nuestro JavaScript y a la hora de generar nuestro contenido, de generar nuestro proyecto, generemos la versión de producción de nuestro contenido que ya va a estar optimizada en peso
y por lo tanto nos va a otorgar mayor velocidad de carga para que sea usada en la versión de producción. De tal forma que no estemos cargando de un peso extra a el contenido de nuestro CSS o de nuestro JavaScript simplemente para dotarlo de opciones de legibilidad o de desarrollo que nosotros vamos a estar trabajando. Ese es uno de los objetivos del Asset Bundling. El segundo, por supuesto, es otorgarnos la posibilidad de la precompilación de diferentes elementos. Esto se ve muy claro con CSS. Si alguno de vosotros no trabaja CSS puro, sino que trabaja, por ejemplo, a través de un precompilador, como por ejemplo podría ser un SCSS, lo que vienen a ser los SCSS, los SAS, los LES, los Stylus, todo este tipo de herramientas que nos permiten generar reglas CSS extendidas para poder maximizar la construcción de nuestro código, pues ese CSS no puede ser interpretado por nuestro navegador, sino que tiene que ser compilado a una versión de CSS plano, que es la que va a ser distribuida en producción y por tanto la que va a utilizar nuestra aplicación cuando sea desplegada. Pues este es el objetivo de los Asset Bundlings que vamos a estar utilizando, en este caso a través de Vite, dentro de nuestras plataformas en Laravel. Es tomar todos estos códigos auxiliares, principalmente CSS y JavaScript, y vamos a extraerlos de la carpeta pública. Vamos a tenerlos como un recurso más, como una vista. Si nos fijamos, nosotros tenemos aquí nuestro welcome.blade.php, pero este welcome.blade.php no es lo que se entrega al navegador. Laravel utiliza este welcome.blade.php para construir el HTML que tiene que entregar, y el HTML que entrega ya viene definitivo y montado. Es decir, si esto fuese, por ejemplo, una parte de una plantilla, o que estuviese extendiendo un layout, o que estuviésemos haciendo includes, o que estuviésemos utilizando components, como ya hemos visto en la segunda clase del curso, la clase que dedicamos a Blade, si estuviésemos haciendo todo ese tipo de estructuración, esa estructuración evidentemente no es la que entrega Laravel cuando se le solicita la vista, sino que nos entrega ya el HTML construido, completo. Si nosotros inspeccionamos, en este caso, nuestra página, no nos está devolviendo el código del blade.php puro, en el caso de que estuviésemos haciendo includes. ¿Veis? Aquí simplemente pues, nos devuelve el body con el hello world, pero si yo aquí estuviese usando un componente o algún layout, el HTML que estaría visualizando es el HTML ya construido en función a el contenido que tienen nuestras vistas. Pues ese es el objetivo que nosotros vamos a perseguir con nuestros CSS y nuestros JavaScript. En lugar de ubicarlos dentro de la carpeta pública, como hemos hecho ahora, lo que vamos a hacer es utilizarlo como recursos. Y por eso, cuando veíamos esta importación, os adelantaba que más adelante veremos cómo utilizar estos elementos fuera de la carpeta pública. Pues ha llegado ese momento, y si observamos ahora nuestra carpeta de Resources, además del directorio de Views, que es el que hemos utilizado hasta ahora para construir nuestras vistas, tenemos también dos directorios por defecto, un directorio CSS y un directorio JavaScript, un directorio JS, para que podamos ubicar en ellos nuestros diferentes recursos CSS y nuestros diferentes recursos JavaScript. De igual forma, otro tipo de recursos añadidos, como podrían ser precompiladores SCSS o archivos.les o archivos.stylus, que nosotros vayamos a estar ubicando para trabajar la versión de desarrollo. Es decir, este style CSS no es la versión de producción de nuestro CSS, es la versión de desarrollo, donde nosotros escribimos. Luego, la versión de producción tendrá que ser más ligera y tendrá que estar optimizada para una mejor carga. Y todo esto es lo que va a hacer Vite. Vite lo que nos va a permitir es que nosotros podamos trabajar nuestros diferentes recursos dentro del directorio de Resources, los CSS y los JavaScript, como si fuesen vistas. Y luego Vite ya se va a encargar de producir todo el contenido que debe ir en la carpeta pública. Y en la carpeta public ya va a ubicar el contenido especialmente preparado para su uso en producción. Muy bien, pues explicado esto, vamos a ver cómo podemos utilizar Vite. Muy bien, lo primero que tenemos que conocer son las diferentes dependencias que nuestro proyecto va a necesitar para poder utilizar Vite. Y aquí es muy sencillo, puesto que la única dependencia que vamos a necesitar es Node. Vamos a tener que tener instalado Node.js para poder hacer funcionar Vite en nuestro proyecto.
Para ello, simplemente podéis acudir a node.js.org si no lo tenéis ya descargado y utilizar el instalador que nos ofrece. Lo tenéis por aquí, la versión LTS es la recomendable para poder trabajar con él. Lo descargáis y lo instaláis en caso de que no lo tengáis instalado. Tan sencillo como eso, es la única dependencia que necesitamos para poder generar nuestra compilación de archivos. Muy bien, sabiendo esto, vamos a proceder en primer lugar cuando vamos a estar utilizando Vite. Vite va a estar utilizando Node. Y aquellos que ya estéis acostumbrados a trabajar frontales, como por ejemplo todos aquellos que ya conocíais, por ejemplo Vue o React o similares, pues todo esto os va a sonar muchísimo porque es el mismo proceso. Y lo primero que necesitamos es instalar nuestro Node dentro del proyecto para poder utilizar todas las configuraciones de Vite que vamos a estar lanzando. Para ello, simplemente npm espacio install, o podéis utilizar también la versión abreviada npm espacio i. De esta forma instalamos todas las dependencias de Node a nuestro proyecto. Vamos a esperar a que lo ejecute y esto solo tenemos que hacerlo una vez por proyecto. Es decir, cuando generamos nuestro proyecto por primera vez, pues instalaremos npm i, npm install, para poder generar todas las dependencias que nuestro proyecto necesita y así poder utilizar Vite para generar todos los assets a través de los recursos CSS y JavaScript que vamos a estar trabajando. Muy bien, ya ha finalizado y ahora si acudimos a la estructura de nuestro proyecto, pues vamos a poder observar que en nuestro proyecto tenemos un package.json que se va a encargar de gestionar las dependencias de nuestro proyecto, al igual que en este caso Composer.json lo está haciendo para todas las dependencias PHP. Si Composer.json nos va a estar generando todas las todo el control de dependencias para nuestro, en este caso, entorno PHP, nuestro package.json se va a encargar de gestionar todas estas dependencias, pero para todos los entornos de JavaScript que va a contener nuestro proyecto, puesto que al final son las dependencias a paquetes JavaScript las que vamos a necesitar para poder generar todo este asset bundling. Si no habéis visto nunca un archivo package.json, es muy sencillo, simplemente tenemos por aquí las dependencies, que son los paquetes a los cuales tiene dependencias el proyecto. Podemos observar que dependemos de Vite, de PostCSS, que es el que se va a encargar de hacer los SCSS en caso de que queráis utilizar precompiladores en nuestro proyecto, el Lodash, el Laravel Vite plugin y Axios para los fetching. Es decir, son dependencias muy básicas. Y podéis observar que tenemos una sección de scripts en la cual lo que podemos observar son diferentes comandos que nosotros podemos ejecutar. Es decir, cuando nosotros, y esto lo vamos a ver ahora, es muy sencillo, cuando nosotros ahora ejecutemos npm run, vamos a poder ejecutar cualquiera de los comandos que aparecen en esta sección para poder lanzarlo. Por ejemplo, si yo digo npm run dep, pues se me va a ejecutar Vite. Si yo digo npm run build, pues se me va a ejecutar el build de Vite. Y de esta forma vamos a poder utilizar ciertos comandos extra dentro de nuestro terminal para poder realizar las acciones. Insisto, aquellos que venís de conocer frontend, pues esto os resulta muy sencillo, y aquellos que lo estáis viendo por primera vez, no os preocupéis porque vais a ver que es muy fácil. Muy bien. Esto simplemente para que conozcáis el archivo package.json, como siempre. Aprendemos de forma profesional y no podemos dejar que no haya un archivo que no sepamos para qué sirve o qué está utilizando. Si bien nosotros inicialmente no vamos a estar trabajando el package.json, simplemente necesitamos conocer que está ahí. Y el segundo es el log, que es un archivo de auxiliar para el package.json que determina con mayor exactitud cada una de las dependencias y las dependencias de estos módulos a su vez para mantener un estado íntegro. No me salía la palabra, un estado íntegro dentro de las dependencias de nuestro proyecto. Muy bien, pues sabemos entonces que ahora, además de Composer para la gestión de dependencias PHP, tenemos package.json, que son los npm, para poder gestionar las dependencias de los paquetes JavaScript. Y podemos observar que tenemos por aquí un vite.config.js, que es el que va a configurar nuestro entorno Vite en el proyecto. Y esto es el siguiente paso, este es el siguiente paso que vamos a estar realizando. Una vez hemos instalado
en este caso npm install, tenemos ya Node en nuestro proyecto, para poder utilizarlo, vamos a configurar nuestro Vite para que podamos hacer ese asset bundling. Vamos a por ello. Muy bien, estamos ya perfectamente ubicados, ya sabemos qué es Vite, qué es el Asset Bundling, así que vamos ya al lío, vamos a comenzar a trabajarlo y a configurarlo dentro de nuestro proyecto. Así que vamos a acudir a nuestro vite.config.js y vamos a empezar a configurar todo nuestro entorno para poder generar recursos, al igual que hacemos con los Blade, para, en este caso, CSS, JavaScript o cualquier otro tipo de elemento. Vamos a por ello. Acudimos a nuestro vite.config.js y aquí podemos observar que tenemos una sección de plugins donde tenemos Laravel y donde se especifican los diferentes inputs a nuestro proyecto. En función de la versión es posible que os encontréis por defecto este refresh con el input o que directamente a Laravel se le puedan insertar el array de elementos. En cualquier caso, el proceso es el mismo, simplemente tenemos que identificar dentro de la importación cuáles van a ser los inputs de nuestro Laravel. Muy bien, si observamos aquí podemos ver rápidamente que aquí se está especificando qué archivos tiene que tener en cuenta nuestro proyecto, en este caso tiene que tener en cuenta Vite, para compilar para producción. Y aquí lo que estamos diciéndole a través de este plugin de Laravel es: oye, Vite, cuando digamos que queremos generar los archivos para producción o cuando estemos levantando un servidor, tienes que fijarte dentro de la carpeta Resources en CSS, que hay un archivo que es el app.css. Pues este archivo, que ahora mismo está vacío, me lo tienes que preparar para producción, porque ahí voy a colocar código CSS. De igual forma, vamos a volver a nuestro Vite, tenemos en Resources JS un archivo que es el archivo jsapp.js, que simplemente lo que está haciendo es import de Bootstrap, que es este archivo de aquí. Pues este quiero que también me lo incorpores, que también lo utilices. Muy bien, pues de igual forma y siguiendo esta lógica, nosotros vamos a poder continuar estableciendo más puntos de entrada, más entry points a nuestro proyecto para indicarle todos los archivos que tienen que ser preparados para producción y que vamos a estar trabajando fuera de la carpeta public. Y esto nos vale para JavaScript y para CSS, como hemos dicho anteriormente, pero también para cualquier tipo de lenguaje preprocesado. Es decir, estamos hablando de un SAS, un SCSS, para todos aquellos que vayáis a trabajar, por ejemplo, precompilaciones CSS, pero también, por ejemplo, un JSX o un TypeScript, si lo vais a trabajar código en lugar de con JavaScript, vais a hacerlo con TypeScript, también vale, porque nos lo va a transpilar, o TSX, cualquier tipo de elemento precompilado, vamos a poder establecerle su entry point en la configuración de nuestro Vite para que lo prepare para producción. Y así nosotros podremos ir construyendo todos los elementos que necesitemos. ¿Que quiero para mi frontal una dependencia, una librería de JavaScript que tengo en Vanilla? Pues sin problemas. La cargo, la incorporo y simplemente le indico dónde está. ¿Que voy a hacer los CSS? Pues igual, los podemos especificar dentro de nuestro proyecto. Como podéis ver, es muy sencillo configurar toda nuestra aplicación. A excepción, y esto es un punto importante, de que estéis trabajando con la construcción de una SPA, como por ejemplo, aquellos que conocéis, por ejemplo, Vue, o que conocéis React, que son dos frameworks de trabajo que podemos utilizar con Laravel de forma muy asidua. Si estáis trabajando con una SPA, es decir, con un Vue, con un React, con un Angular, que estáis introduciendo dentro del monolito, es decir, que los recursos de vistas van a ser, por ejemplo, componentes Vue, como hemos visto utilizando Inertia, por ejemplo, cuando hemos utilizado Inertia utilizando Vue. Si ese es el caso, este formato normalmente suele dar error. Así que vamos a ponernos la tirita antes de que ocurra, y si estáis trabajando en este caso, con Vue o similares, el CSS no lo importamos, lo eliminamos y no lo importamos.
y lo que hacemos es acudir a nuestro app.js y aquí importamos el CSS. Aquí ya buscamos nuestro CSS y lo importamos. Pues nos vamos a la carpeta CSS de los recursos y le decimos que queremos traernos el app.css para evitar conflictos si estamos utilizando, en este caso, una SPA. En este caso, pues si estuviésemos utilizando, como decía, un Vue, un React o a través de Inertia, por ejemplo, pues para evitar cualquier tipo de problema, esta sería la forma correcta de proceder. Para el resto de situaciones podemos importar los CSS sin problema. Muy bien, he explicado todo esto, pues ya podemos proceder a utilizar nuestros elementos que vamos a estar preprocesando. Así que vamos a aprender ahora, ya que los sabemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer rápidamente es que voy a venir aquí a la carpeta public, voy a tomar este style CSS y lo voy a utilizar de ejemplo. Voy a cortarlo. Y me da igual guardarlo o no guardarlo porque lo voy a borrar. Voy a eliminar ese CSS de la carpeta public, no lo quiero. Ya no voy a hacer ese formato de trabajo, sino que voy a generar mis propios recursos. Así que en la carpeta resources, en CSS, en app CSS, es ahí donde voy a ubicar mi código. En este caso, pues es donde voy a ubicar mi app.css, mi H1 para colocarlo en rojo. Muy bien. Pues ya tengo la estructura, he modificado el formato de trabajo y ya no estoy colocando mi CSS o mi JavaScript en el public, sino que lo voy a estar colocando dentro de mis resources, correctamente importado previamente el entry point en mi vite.config para que luego no tengamos problemas. Muy bien, a partir de aquí pues seguimos trabajando de forma habitual y aquí podemos desarrollar nuestros CSS, nuestros JavaScript, lo que sea e ir colocándolos y ubicándolos dentro de nuestro proyecto. Perfecto, aquí no hay ningún problema. Una vez hemos finalizado, la siguiente de las preguntas que nos podría surgir es cómo importo este elemento. Porque si yo vengo a mi vista y vengo a lo welcome, por el que estábamos utilizando antes, aquí lo teníamos muy sencillo. Aquí, con la función asset, podíamos buscar el recurso dentro de nuestra carpeta pública. Sin embargo, esto ya no podemos hacerlo. ¿Por qué no podemos hacerlo? Pues porque no tenemos el recurso en la carpeta pública. Lo tenemos dentro de nuestra sección de resources. Así que ya no podemos utilizarlo, ya no podemos estar importando este elemento. Entonces, ¿cómo lo vamos a importar? Pues muy sencillo. Cuando queramos traernos elementos que vamos a tener en los resources dentro de nuestras vistas, vamos a hacerlo con la directiva vid. Y la directiva vid nos va a cargar los recursos que le indiquemos. Así pues, a la directiva vid, por norma general, le pasamos un array con todos los elementos. En este caso, oye, welcome.blade.php, quiero que me traigas de los resources dentro de CSS el que se llama app.css. La versión que le corresponda a eso dentro de la carpeta pública, una vez generes el archivo de producción, el que corresponde a ese archivo, ese me tienes que utilizar aquí. Y también quiero que me traigas pues el resources js app.js, que es el archivo de JavaScript que también tengo definido como entry point por defecto. Y ya está, tan sencillo como eso. De esta forma le decimos a nuestra vista que estos son los recursos que tiene que utilizar. Laravel ya a la hora de estar en modo de producción en esta directiva vid, lo que hará será trabajar, es decir, traerse los diferentes elementos que correspondan a estos archivos dentro de la carpeta pública una vez han sido generados. Muy bien, como podéis ver, muy sencillo entender cómo funciona la importación y cómo lo podemos generar. Así que ahora ya solo nos queda la comprobación de todo el entorno. Y para ello vamos a volver rápidamente a nuestro package.json. Y recordad que aquí teníamos dos comandos que podemos utilizar. Estos comandos, como decía, se invocan utilizando npm run. Y aquí tenemos npm run dev y npm run build, que son los dos comandos que vamos a estar utilizando. Si yo tengo recursos que necesito hacer ese asset bundling para poder visualizar el contenido, antes de levantar mi servidor, necesito levantar
el bundle de elementos que vamos a estar utilizando que son dependencia para nuestras vistas. Y esto lo vamos a utilizar con npm run dev. De esta forma lo que hacemos es levantar estos archivos, todos los archivos que tenemos en recursos, pero en modo desarrollo. ¿Y qué significa modo desarrollo? Pues significa que, entre otras cosas, vamos a poder hacer modificaciones en tiempo real. Yo ahora aquí podría modificar el contenido de mi CSS y sin necesidad de volver a levantar el servidor, ya me va a escuchar esos cambios y me los va a aplicar para comodidad a la hora de trabajar. Muy bien, ya lo tengo levantado y ahora sin cerrar este npm run dev en otra terminal distinta, voy a abrir aquí con el símbolo más otra segunda terminal, vamos a estar utilizando nuestro servidor de PHP al uso. Acudimos a nuestro proyecto que es el events example y PHP artisan serve para levantar nuestro servidor. Aquí podemos también, recordad, podéis en Visual Studio Code podéis darle nombre a las consolas. Yo aquí a esta podría llamarla, pues por ejemplo, que esta es la consola que está con Vite y esta es la consola que tengo el Laravel para tenerlo ahí, saber qué tengo levantado en cada consola. Aquí en esta consola de Vite tengo lanzado el proceso del npm run dev y en esta tengo el servidor de pruebas. Y ahora ya puedo acceder a mi contenido y puedo observar cómo efectivamente estos recursos que tengo ahora mismo dentro de la carpeta Resources, fuera del elemento público, están siendo cargados dentro de mi proyecto y están siendo utilizados sin ningún problema, al igual que hacíamos con la carpeta public, pero beneficiándonos de que aquí no tendría por qué ser un CSS, sino, como digo, podría ser un SCSS o podría ser un TypeScript o podría ser cualquier otro tipo de elemento. Muy bien. Además, como decía, nos va a reaccionar a los cambios. Si yo ahora cambio aquí blue, fijaos cómo sin necesidad siquiera de recargar la página, Vite ya me reinterpreta el contenido con las modificaciones que he hecho y puedo ir viendo los cambios. Para que podáis verlo bien, pues vamos a cerrar esta versión de aquí antigua y aquí tenemos nuestro elemento y si yo ahora lo cambio a verde, pues ya nos va a aparecer directamente en verde. Muy bien, ya tenemos entonces todo preparado y ya podemos y sabemos trabajar con, en este caso, con nuestro proyecto, con Vite y haciendo este asset bundling. ¿Qué ocurre cuando yo vaya a querer ir a producción? Es decir, cuando yo ya quiera ir a producción, no quiero depender de un proceso, como es en este caso este npm run dev, que estoy utilizando. No lo necesitamos. Para ello, simplemente, cuando vayamos a ir a producción, preparamos todos nuestros recursos para que sean preparados para producción. Esto lo hacemos dentro de nuestro proyecto, que es este de aquí, con npm run build. Si ejecutamos npm run build, ya Vite nos va a preparar todos los elementos que necesitamos. Aquí podemos observar que nos está construyendo para producción y perfecto, nos ha construido dentro de la carpeta public todos los elementos que necesitamos y podemos ver todos los bundles que nos ha generado. Además lo ha hecho muy rápido. Si acudimos ahora a la carpeta pública, podemos observar que tenemos dentro de la carpeta pública nos ha generado un directorio build y aquí tenemos los assets y aquí podemos ver que tenemos la versión optimizada de nuestro CSS y también la versión construida para nuestro JS, para nuestro JavaScript. Ya versiones preparadas directamente para ser utilizadas en producción. De tal forma que a estos archivos va a ser a los que van a hacer referencia cada una de las vistas cuando esté leyendo este bit. Muy bien, sabemos entonces ya utilizar el asset bundling a través de Vite y ahora sí que todos los que estuvieseis trabajando anteriormente con la versión pública porque no conocieseis Vite, es el momento de familiarizarse con este asset bundling porque es la forma más correcta de utilizarlo, ya que cuando las aplicaciones crecen esta optimización es muy interesante, además de por supuesto las ventajas de utilizar TypeScript o SCSS o cualquier otro tipo de precompilación que no podríamos estar utilizando dentro de la carpeta pública. Muy bien, pues con esto terminamos la primera parte de la clase, que es el asset bundling con Vite.
Muy bien, ya hemos finalizado con la primera parte de la clase destinada al Asset Bundling con Vite y ahora vamos a comenzar la segunda parte de la clase en la cual vamos a estar trabajando PDFs. Y es que si bien la generación de PDF pues no conforma parte del núcleo, no conforma parte del core de Laravel, ya que vamos a estar utilizando un paquete de una librería tercera, sí que la generación de PDF a lo largo de nuestro sistema va a ser un caso muy habitual y de forma natural vamos a tener que estar trabajándolos, ya sea para generar facturas, para generar elementos adjuntos para enviar en un email, o ya sea para generar cierto tipo de elementos que pueda necesitar nuestra página, que podamos generar de forma dinámica y poner a disposición de nuestros usuarios en formato PDF. Generar PDFs va a ser una actividad muy directamente vinculada casi al día a día de un proyecto, ya que es un medio muy habitual. Para ello nos vamos a estar apoyando en el paquete de BerryVDH, que es un paquete del Laravel DOM PDF, que es un wrapper para generar PDFs y que nos va a estar ayudando a gestionar archivos de este formato dentro de nuestros proyectos en Laravel. Vamos a hacer a lo largo de esta segunda parte de la clase un overview general para entender este paquete y cómo funciona y que podamos dar unos primeros pasos con él para que sepamos desenvolvernos de forma correcta. Como decía, el objetivo va a ser poder disponer de esta herramienta para que, si dado el caso necesitamos trabajar este tipo de formato de archivos en nuestros proyectos, podamos enfrentarnos a ellos sin ningún tipo de miedo. Vamos a por ello. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces a trabajar los PDF dentro de nuestro proyecto. Vamos a utilizar la misma base que estábamos utilizando anteriormente. Voy a eliminar esto de por aquí, simplemente para tenerlo todo cerrado. Y lo primero que vamos a hacer es importar el paquete para poder generar los PDF, puesto que, como decía, el wrapper de PDFs va a ser una herramienta de un paquete tercero. Y la tenemos por aquí, es github.com, BerryVDH, Laravel, es guión medio, DOM PDF. La tenemos por aquí, es este paquete de aquí el que vamos a estar utilizando para poder generar nuestros archivos PDF. Vais a ver que es muy sencillo, siempre y cuando mantengamos la disciplina, sobre todo en ciertos aspectos del trabajo de CSS y las restricciones que los PDF requieren. Para ello, como siempre, vamos a comenzar entonces y lo primero que vamos a hacer es importar a nuestro proyecto dicho paquete. Para ello, composer require y vamos a indicarle cuál es el paquete que necesitamos para poder generarlo. Y en este caso es el BerryVDH / Laravel DOM PDF. Muy bien. Pues ejecutamos la instrucción y de esta forma instalamos la dependencia a ese paquete dentro de nuestro proyecto. Ya le hemos dicho a Laravel que necesitamos este paquete para que nuestro proyecto funcione de forma correcta, porque lo vamos a estar utilizando en nuestro código. Esperamos a que finalice la instalación, no debe tomar mucho tiempo, y una vez esté instalado ya vamos a poder proceder a utilizarlo. Muy bien, ya ha finalizado la importación del paquete, entonces ahora si acudimos a nuestro proyecto y visitamos nuestro composer.json, deberíamos observar en nuestro composer que dentro de las dependencias, pues tenemos aquí ya la dependencia a Laravel DOM PDF como paquete necesario para que funcione nuestro proyecto. Muy bien. Tenemos entonces ya hecha la importación del paquete y ahora vamos a comenzar a trabajar con él. Entonces, para poder trabajar con él es muy sencillo de utilizar, vais a ver que es muy sencillo. Este paquete se va a basar en que nosotros podamos generar vistas, es decir, una view al uso y que luego esa view podamos encapsularla dentro de un formato PDF para que lo que nosotros estamos mostrando en esa vista sea el contenido del PDF que vamos a estar mostrando. Para ello, y por tanto, vamos a generarnos una ruta que nos permita realizar estas acciones. Ahora mismo tenemos una ruta view, que era la que estábamos utilizando en el ejemplo anterior, y yo lo que voy a hacer es generar un nuevo controlador, PHP Artisan Make Controller, y voy a llamarlo, por ejemplo, PDF Controller. Simplemente para tener ese PDF
y apoyarme en él para generar todo el proceso. Ahora ya sí, voy a eliminar esa ruta anterior que estábamos utilizando. Voy a decirle que quiero usar app, http, controllers, y dentro de controllers tenemos el PDF controller. Muy bien. Una vez hecho esto, pues vamos a proceder a generar nuestra ruta. Vamos a hacer una ruta get en el raíz directamente, para utilizar el raíz como ejemplo. Y aquí pues vamos a estar utilizando nuestro PDF controller class, y vamos a estar utilizando la función index, la que vamos a generar dentro de este PDF controller para gestionarlo todo. Muy bien, podemos darle un nombre de ruta si queréis, por ejemplo, welcome, puesto que va a ser la inicial. Muy bien. Tenemos nuestra ruta creada, perfecto, y ahora en nuestro app, http, controllers, tenemos nuestro PDF controller, donde vamos a generar nuestra función index, que es la que se va a encargar de mostrar los datos en la que se va a encargar de generar nuestro PDF, la que va a preparar el PDF que vamos a estar utilizando. Y como decíamos, los PDF se van a basar básicamente en la construcción de una vista. Así que cuando queramos hacer una información, queramos mostrar un PDF, queramos construir un PDF, lo que vamos a hacer es construirnos una vista. Por lo tanto, acudimos a Resources, Views, y aquí dentro de Views yo podría generar un nuevo folder, por ejemplo, que lo que vamos a hacer es llamarlo PDF, y aquí vamos a crear pues todas las vistas PDF que vamos a necesitar. Voy a crear por aquí una vista que se va a llamar example.blade.php. Y esta va a ser la que va a contener el aspecto de nuestro PDF. Muy bien. ¿Cómo va a funcionar? Es muy sencillo. Realmente esta vista va a funcionar como cualquier vista al uso. Simplemente tenemos que pensar de forma inicial que el contenido que vamos a estar mostrando aquí va a estar printado dentro de un PDF en lugar de dentro del navegador, y por lo tanto vamos a tener ciertas restricciones. Voy a hacer aquí algo de espacio y voy a colocar la estructura general de nuestro proyecto, sin vid, sin nada. Simplemente ahora mismo tenemos la vista example.blade.php, que es un HTML vacío, donde simplemente aquí tenemos un Hello World y ya está. Vamos a hacer en primer lugar el ejemplo más básico, que va a ser aprendernos el circuito para poder generar, en este caso, esta vista, para poder generar este PDF, y luego posteriormente vamos a complicarlo. Y vamos a complicarlo pues pasándole datos a esa vista, dándole estilo a esa vista y estableciendo las propiedades del papel que vamos a estar mostrando en PDF. Esto es pues la orientación del papel, qué ocurre cuando hay un salto de una página del PDF a la siguiente página del PDF, y también vamos a reflexionar sobre las restricciones de CSS que vamos a tener a la hora de estar trabajando este formato. De momento vamos a proceder al ejemplo más básico, y esto sería generar un PDF que contenga la información de esta vista, es decir, este Hello World. Para ello, nuestro PDF controller lo que va a estar haciendo es simplemente apoyarse en el paquete que nos hemos importado para poder generar el PDF a través de la vista. Para ello vamos a indicar que vamos a estar utilizando ese paquete, y este es el Barry VB y dentro de este paquete tenemos el DOM PDF y dentro Facade y dentro tenemos PDF, que es la clase que vamos a estar utilizando. Ahora luego posteriormente vamos a hacer alguna reflexión sobre en el caso de que no se haga la importación de forma correcta. Muy bien, tenemos entonces nuestro elemento preparado y ahora vamos a utilizarlo. Pues para ello es tan sencillo como generarnos un objeto que va a ser el PDF, yo voy a llamarlo PDF, y vamos a estar utilizando dentro de este PDF, dentro de esta clase PDF, el método estático que se llama loadView. Y loadView lo que va a hacer es cargar esa página, esa vista que vamos a indicarle, y le va a hacer un wrapping, le va a hacer un envolvente para poder construir un PDF con la información que contiene esa vista. Así pues, yo le diría que esa vista es la que se encuentra dentro del directorio PDF en
el nombre example que tenemos por aquí. Muy bien. Recordad que es ese nombre porque en las rutas tenemos en Resources Views, tenemos PDF, punto, porque para acceder dentro de las vistas usamos el punto, y dentro tenemos example. Y aquí estamos accediendo a nuestro example. Y ahora yo ya puedo retornar la información, ya puedo retornar mi PDF. Y para ello podríamos hacer un return, y en este caso hacemos PDF y utilizamos el método download para que descargue el PDF que hemos generado. Y podemos darle el nombre al archivo que queramos. Por ejemplo, yo voy a darle el nombre myexample.pdf al archivo que va a estar descargando. Como podéis observar, el formato estándar, el básico de trabajo, es muy sencillo. Simplemente importamos la clase del PDF que vamos a estar utilizando para construir un PDF a través de la vista que le indicamos y posteriormente poder retornar la descarga, download, aquí lo tenemos, de nuestro archivo, de nuestro elemento. Le damos el nombre y ya está. Luego posteriormente, y ahora posteriormente, por supuesto, le daremos alguna complejidad a todo esto. Este de momento es el caso más básico. Muy bien, tenemos toda la construcción preparada y ahora vamos a levantar nuestro servicio. PHP Artisan Serve. Muy bien. Abrimos la página. Y perfecto, podemos observar que nada más abrir la página ya se nos ha descargado myexample.pdf. Si pulsamos en el PDF que se ha generado, pues podemos ver que tenemos un PDF con el contenido de esa página. Muy bien, muy sencillo. Recordad que se nos ha descargado automáticamente porque nosotros, nada más visitar la ruta raíz, pues retornamos la descarga de ese PDF, pero podríamos tener un botón que llama a una función de controladora, que es la que hace esto para que se ejecute cuando pulsamos ese botón. Vamos a verlo si queréis. Por ejemplo, voy a hacer una ruta. Vamos a hacer la ruta download. Y va a estar gobernada por el PDF Controller Class. Y la clase va a ser download. Muy bien. Name de la ruta, download. Perfecto. Tenemos aquí una ruta, que es la ruta de descarga. Y ahora todo lo que hace esta función index, pues es lo que va a hacer la función download. Muy bien. Fijaos que es la que tenemos aquí. Simplemente lo que estamos diciendo es que cuando visitemos la ruta download, pues ejecutaremos la descarga del PDF. Ahora lo que me quedaría es generar el index de nuestra página. Así que voy a hacerlo. Public function index. Y aquí este index pues simplemente va a hacer return view y vamos a retornar la vista que va a ser la vista welcome. Y ya está. Muy bien, ya tenemos aquí la estructura. Este download retornaría el download del PDF. Perfecto. Y ahora nos quedaría generar la vista welcome. Vamos a la vista welcome. No voy a necesitar bit para nada en este ejemplo. Simplemente aquí voy a colocar pues un botón. Voy a hacerlo a través de un enlace, por ejemplo, que va a ir a la ruta download. Y aquí vamos a poner download PDF. Y ya está. Y ya hemos terminado con esto toda la construcción. Vamos a volver a abrir nuestro servidor. Lo tenemos por aquí y ahora pues la vista lo que tiene es este download PDF, que es el que nos va a llevar a la ruta de descarga. Si yo ahora pulso sobre download PDF, pues podemos observar que se me descarga el PDF y lo tengo ya disponible por aquí en mi equipo descargado con el contenido de esa vista. Este es el circuito más básico para poder generar PDFs con Laravel. Vamos ahora a complicarlo un poquito.
Muy bien, una vez visto el circuito básico de generación del contenido a través del paquete de DOM.pdf, vamos a salirnos ahora un poco del Happy Path y vamos a buscar algunas configuraciones que puedan ser un poquito más complejas. Lo primero es que vamos a observar que dentro de nuestro proyecto vamos a poder trabajar la configuración por defecto de todos los PDFs que vayamos generando. Si observamos, dentro del del directorio config, todavía no tenemos el archivo de configuración general. Pero nosotros podemos extraer este archivo de configuración general y traérnoslo del vendor para poder utilizarlo. Para ello, simplemente vamos a especificar PHP Artisan vendor publish para publicar de la carpeta vendor y traérnoslo al proyecto, el provider, y le vamos a especificar cuál es, que es el de este paquete, que es el berry bdh/don.pdf/service provider. Todo esto lo tenéis de todas formas, esta instrucción la tenéis dentro de la configuración del paquete, que os dejaré también en la descripción, por si queréis directamente copiarla y pegarla. Pero es muy sencillo. Básicamente, a través del comando vendor publish, lo que hacemos es traernos información que está dentro del directorio vendor, es decir, dentro de la dependencia del paquete. En este caso, aquí en vendor, la tenemos por aquí. Pues lo que estamos haciendo es traernos ese elemento, extraerlo del vendor y traerlo a la configuración de nuestro proyecto. Porque recordad que en vendor no debemos tocar, puesto que toda la información que modifiquemos será volátil y se perderá con la actualización a nuevas versiones, por ejemplo, de un paquete. Muy bien, hacemos esa publicación y ahora, si acudimos al config de nuevo, vamos a poder observar que en la carpeta config ahora sí tenemos un archivo, que es el archivo dompdf.php, que contiene todas las configuraciones por defecto para los PDFs que vayamos a generar. Esta es la mejor fórmula para establecer los settings de los PDFs que vamos a generar, si siempre vamos a seguir la misma línea general de trabajo o si la mayoría de los PDFs se van a mantener en un cierto tipo de estructura. Y aquí pues podemos observar las diferentes opciones que tenemos. Por ejemplo, que no nos muestre un warning, que no nos escriba los warnings dentro del PDF, o por ejemplo que nos sobrescriba el public path en el caso de que queramos hacerlo. Y dentro de las opciones más interesantes es este Options que tenemos aquí, que son las diferentes opciones que tenemos para trabajar. Por ejemplo, el directorio de fuentes, el directorio de las cachés para las diferentes fuentes, etc. Vamos a buscar, por ejemplo, algunos de los elementos más utilizados o más modificados, como por ejemplo podría ser el tipo de papel que vamos a estar utilizando. El formato de papel por defecto podemos observar aquí que es el A4, es decir, el tamaño de un folio normal, pero podríamos estar modificando el tamaño por defecto del papel a otro formato, como por ejemplo un A5, un A6, un A3, un formato legal, un formato de carta, para que se modifiquen las dimensiones de cada una de las páginas que va a contener este PDF. De igual forma, tenemos la orientación del papel. Fijaos que por defecto es un papel de un tamaño folio, es decir, un tamaño A4 estándar, y en vertical, en portrait, pero podríamos modificarlo a landscape para que la orientación del papel sea en horizontal. Esto lo podemos ver rápidamente en nuestro contenido. Voy a cerrar por aquí esto de aquí, vamos a abrirlo aquí, que tenemos que el tamaño pues es el tamaño de un folio, es decir, un A4 normal y en vertical, pero nosotros podríamos estar modificando esto para que fuese otro tamaño de papel y en otra orientación. Podríamos girarlo para que por defecto fuese landscape, por ejemplo. También podemos modificar pues la fuente por defecto que está utilizando, que es la fuente serif, pero si queremos utilizar una fuente por defecto podríamos estar utilizando otra. De igual forma, y aquí podemos observarlo, tenemos también la construcción del DPI, es decir, de la densidad de píxeles para la impresión. Recordad que por defecto aquí está en 96, pero suele ser habitual que si queremos hacer, por ejemplo, un formato de un PDF que vamos a buscar una alta calidad de impresión, pues lo normal es irnos a 300 dpi,
de densidad de píxeles en imagen para que la resolución de ese PDF sea buena y podamos imprimirla en papel sobre todo para imágenes, etcétera. La densidad por defecto que nos incluye es 96 y se entiende que a partir de 72 píxeles es lo que se denomina el estándar web, que es una densidad normal, pues sobre todo si vamos a mostrar informaciones de tipo texto. De todas formas, si queréis conocer más acerca de cuál es la densidad de píxeles apropiada para el objetivo, dentro de esta cualidad, pues dentro de este atributo tenéis aquí toda la explicación explicándoos, pues cuál sería la densidad más razonable en función de lo que vayáis a buscar realizar. Y de igual forma, pues tenemos el habilitar el PHP o habilitar el JavaScript o el resto de opciones que nos permite configurar. Entonces, si hacemos el publish del DOM PDF, vamos a poder hacer una configuración general para todos los PDFs que vayamos a estar utilizando. Y de esta forma vamos a poder tener un formato de trabajo general para todos los PDFs que utilicemos. No obstante, nosotros siempre, y va a ser habitual también a lo largo de una construcción de un proyecto, que nos enfrentemos a situaciones en las que un PDF en concreto queremos modificarle su aspecto y que sea distinto al de los demás. Pues esto lo vamos a poder estar haciendo encadenando opciones dentro de nuestra carga del PDF, como estamos haciendo aquí. Es decir, nosotros vamos a disponer de una serie de métodos que nos van a permitir modificar el PDF. Y esto lo podríamos estar haciendo, por ejemplo, aquí estamos haciendo, por ejemplo, el load view del PDF example, y posteriormente estamos haciendo el PDF download, ¿no? Pues nosotros podríamos estar ahora modificándole las diferentes propiedades. Por ejemplo, voy a cargar esta vista PDF example, pero voy a establecer otras opciones. Así que voy a indicarle set option, que es el método que nos permite establecer otro tipo de opciones. Y aquí le paso el array con las opciones que quiero. Pues por ejemplo, este en concreto, que voy a cargar ahora, su DPI, en lugar de 96, pues quiero que sea un DPI de 150, por ejemplo, o de 200, lo que sea. Y en lugar de querer que la default font sea la que tiene, vamos a poner por aquí, por ejemplo, default font, pues quiero que sea otra fuente distinta, Arial. Podemos especificar en definitiva las diferentes opciones que queremos para este PDF en concreto. Y en lugar de utilizar las que ya tenemos en el config, que son las genéricas, sobreescribirá estos valores para modificar estos aspectos del contenido de nuestro proyecto. Por ejemplo, una de las cualidades que hemos nombrado anteriormente, pues es el tamaño del papel, ¿no? Pues podríamos decir, por ejemplo, en lugar de default font, por ejemplo, pues podríamos decirle default paper size y indicarle pues que en lugar de ser el A4, pues que va a ser el letter, por ejemplo. Y de esta forma ir modificando cada una de las opciones. ¿Qué opciones voy a poder modificar? Pues es muy sencillo. Las opciones que voy a poder modificar son las que tengo en el config de mi DOM PDF. Aquí todas estas opciones, el DPI, Enable PHP, todo este tipo de acciones. Si queréis tener una lista, en la documentación oficial del paquete, en su README tenéis por aquí el listado, aquí está, fijaos en el set option, con todas las opciones, por si queréis tener el listado rápidamente, de todas las opciones que podéis modificar para vuestro PDF, de tal forma que podáis establecer las acciones que queráis correspondientes para conseguir el objetivo que queráis. Además, estas opciones, por ejemplo, estas opciones que hemos mostrado aquí, perdón, de letter o de cualquiera de las opciones, el set option es el general, pero luego también tenéis un método para cada uno de las configuraciones. Es decir, otra fórmula para hacer esto sería, por ejemplo, set paper y pues, A4, pero en este caso voy a escribirlo bien, landscape.
y le establezco el papel a A4, pero en este caso en la orientación horizontal. De tal forma que vamos a poder ir modificando, como decía, el aspecto de nuestro PDF, principalmente la configuración, para ser estrictos, es decir, la densidad de píxeles, el tamaño de cada una de las páginas, la orientación de cada una de las páginas, si vamos a querer que se tracen o se escriban errores o warnings dentro de ese PDF. Toda esa información es la que vamos a estar controlando desde aquí. Muy bien. Vamos a volver a levantar el servicio. Lo tengo por aquí. Download PDF. Y ahora podemos observar que la orientación del folio pues ha cambiado. Ahora la orientación, en lugar de ser vertical, es horizontal, porque le hemos especificado que va a ser un A4 Landscape para este PDF en concreto, que es distinto al PDF que teníamos anteriormente. Podemos verlo aquí, que tenía una orientación vertical, una orientación de portrait. Es decir, podemos modificar el aspecto de nuestro contenido a través de la configuración del PDF que vamos a generar. Por último, decir también, dentro de la parte de configuración, que quizás nuestro objetivo no es mostrar el PDF, sino generarlo y guardarlo en nuestro sistema de archivos, como hemos hecho anteriormente con las subida de imágenes, por ejemplo. Si queremos hacer eso, es decir, si no queremos nosotros hacer que el usuario lo descargue, sino que el objetivo es que el usuario nos ha entregado cierta información y ahora nosotros queremos generar un archivo factura y ponerlo en nuestro repositorio de archivos, como hemos hecho con las imágenes cuando nos las subían por formulario, esto vamos a poder hacerlo con el método save. Es decir, en lugar de hacer un PDF download, podríamos hacer en este caso, una acción antes de, por ejemplo, descargarlo, de PDF save, y lo podríamos guardar a nuestro sistema de archivos. Y aquí utilizamos el path donde tenemos que guardar este archivo, myfile.pdf, y la ruta correspondiente. Recordad que la ruta correspondiente partirá desde el directorio público general. Si queremos sobreescribirlo, tenemos en la configuración el public path para ser modificado. Muy bien, pues con esto ya sabemos configurar el entorno del PDF que vamos a estar generando. Lo último que nos falta ahora es añadir la complejidad en el diseño de ese PDF. Hemos visto la configuración del PDF, pero ahora nos puede interesar pues añadir ciertas líneas de diseño que nos pueden resultar interesantes. Voy a dejar por aquí el formato estándar. Pero, por ejemplo, pues pasarle variables a esa vista para que podamos utilizarlas, o, por ejemplo, aplicarle ciertos atributos de diseño. Vamos a ver esas particularidades en el siguiente bloque de la clase. Muy bien, ya sabemos entonces importar el paquete de PDF y sabemos también configurarlo para que tenga la configuración, valga la redundancia, que deseamos para nuestros archivos PDF. Ahora nos queda ver el estilado del contenido. Y en primer lugar, quizás el punto más importante que tenemos que introducir y que todavía no hemos hecho es el paso de variables a esa información. Es muy sencillo y al igual que hacemos con, en este caso, la información que pasamos a una vista, cuando hacemos un load view, vamos a poder pasarle un segundo parámetro con la información de los datos que queremos pasarle. Aquí, por ejemplo, podremos darle un único objeto o un array de objetos, igual que hacemos en una vista. Por ejemplo, yo podría tener por aquí una variable data, y ese data va a ser, por ejemplo, mi nombre. Y ahora, pues esta información se la puedo pasar a la vista. Este data. Y ya está. Simplemente tan sencillo como eso, igual que cuando utilizamos una vista normal, ahora ya podremos acudir a nuestra vista y utilizar esa información. Y en lugar de decir hello world, pues podremos decir hello y que salga mi nombre. Al igual que usamos en el formato regular de cualquier tipo de vista. Aquí no cambia nada más, nada, simplemente en lugar de hacerlo en la función view, es en la función loadView, donde le vamos a pasar los datos necesarios de esa vista para que pueda funcionar. Muy bien. Le hemos pasado variables. Ahora vamos a entrar
ahora sí, en los aspectos de diseño, porque uno de los puntos quizás más habituales de confusión cuando se trabaja con los paquetes de PDF es que escribimos ciertas reglas de diseño y luego nos encontramos que esas reglas de diseño pues la mitad no nos funcionan y no se aplican de forma correcta cuando generamos el PDF. Esto es muy habitual porque tenemos que tener en cuenta que el PDF es una impresión que vamos a aplicar directamente sobre un contenido a papel que tiene unas dimensiones concretas. Entonces, a la hora de aplicar CSS, cualquier regla que sea pues una regla flexible, una regla de diagramación líquida, una regla de disposición de elementos de forma fluida en el contenido en función del tamaño de la pantalla. Todo ese tipo de reglas no nos van a funcionar de forma correcta por norma general, porque a la hora de traducirlo a papel, lo que va a hacer es, entre comillas, esta parte es como si nos tomase la región que corresponde del papel de la pantalla y nos la sacase. Entonces vamos a conseguir aspectos que no son deseados. Por ello, cuando aplicamos CSS para PDF, lo importante es pensar en papel, no pensar en pantallas. Y esto implica construir reglas con tamaños fijos. Es decir, aquí no nos tiene que dar miedo decir que la longitud de este elemento son 600 píxeles en concreto. ¿Por qué? Porque va hacia un papel del cual, en función de sus dimensiones, en función de si es una 4, una 5, un letter, el que sea, sabemos a priori cuál es la dimensión exacta de ese papel. Entonces aquí no tenemos que tener miedo de especificar cuántos píxeles en concreto ocupa cada elemento y dónde se posiciona. Aquí es mejor colocar una tabla que un grid, por ejemplo, en CSS, siendo totalmente anti-intuitivo para el desarrollador web, ¿no? Porque el desarrollador web siempre va a buscar contenidos que fluyan a través del tamaño de la pantalla. Sin embargo, cuando estamos trabajando dentro del PDF, el formato es el contrario. Lo que nos interesa es trabajar con las dimensiones concretas y por eso mejor una tabla que sabemos directamente la dimensión de cada celda, que diagramaciones líquidas con wrapping o cualquier otro tipo de elemento que este PDF no va a saber interpretar. Ese es el primero de los puntos que tenemos que tener en cuenta y que es especialmente relevante. Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando para un formato fijo y por tanto hay muchas reglas CSS que no van a darnos el resultado correcto porque se basan en diagramaciones líquidas o en función del tamaño de la pantalla. Aquí vamos a ir a posicionamiento clásico y float, y tú te vas a colocar en top 0, left 0 en posición absoluta y tú te vas a colocar aquí una tabla pero cada celda tiene 600 píxeles, es decir, vamos a buscar contenido fijo. Esa es la primera de las apreciaciones. La segunda, que a la hora de generar el PDF es sí que, si bien por norma general nosotros vamos a estar construyendo recursos que vamos a estar luego cargando dentro de nuestro proyecto, hemos visto de hecho en la primera parte de la clase Vite a tal efecto, cuando estemos trabajando en un PDF, lo mejor es generar una etiqueta de estilo en su cabecera y especificar aquí los estilos de este PDF. Tiene sentido si pensamos que, en primer lugar, estamos haciendo prácticamente la descripción del diseño de un PDF que no tiene necesariamente que tener ninguna conexión con nuestro contenido por defecto, es decir, con el contenido de nuestro proyecto, y sobre todo porque al final vamos a estar buscando convertir esta vista en un PDF. Y cualquier estructuración un tanto compleja, también de la importación de estilos de CSS, puede llevarnos a comportamientos inesperados. Por tanto, cuando estemos escribiendo el CSS para nuestro PDF, es como si fuésemos un diseñador de hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, vamos a buscar una cabecera style con reglas muy concretas de posicionamiento clásico. Por último, y una vez explicado esto y ya entendiendo cuál es este formato de uso, sí que me quedaría el punto quizás que particular que también es particular de la construcción, en este caso, de un PDF con respecto a el diseño web por norma general, y es que aquí tenemos páginas y por tanto a nosotros en una cierta parte de nuestro contenido, aunque la página no se haya acabado, nos puede interesar introducir un salto de página, es decir, romper la página y pasar a la siguiente página. Esto lo podemos hacer generándonos un estilo
Y este estilo va a estar utilizando el Page Break After Always, que es un estilo de CSS, es una regla de CSS que nos va a permitir hacer un salto de página. De esta forma, si yo aquí quiero hacer un salto de página, pues directamente ya puedo ubicar un div de la clase Page Break y así coloco un salto de página. Para hacer este salto de página, como os decía. De esta forma vais a poder controlar la distribución de las páginas y si así evitamos que se nos quede parte del contenido mitad en una página, mitad en otra, en el caso de que se nos dé esa situación. Por lo demás, siendo conservadores y utilizando un CSS de estilo clásico, con tamaños fijos, vamos a evitar problemas luego de construcción de estilado en nuestro desarrollo. Y bien, ahora ya sí, entonces lo tenemos todo explicado. Vamos simplemente a comprobar el circuito para verificar que no hemos cometido ningún error. Abrimos por aquí el servicio. Vamos a pulsar en Download PDF. Mira, fijad, por ejemplo, aquí tenemos un error. Vamos a ver qué es. Vale, es que es de tipo array, le he dado un string porque se me habrá olvidado pasarlo aquí en el controlador. Eso es. Podemos hacerlo directamente. Y con esto debería solucionarlo. Así que vamos a recargarlo. Y perfecto. Ahora ya sí lo tenemos el circuito completo. Podemos observar además que el page break, como hemos visto anteriormente, pues nos funciona correctamente y nos hace el hello en la siguiente página. Tenemos el overview de PDF completo. Y llegamos con esto al final de la clase de hoy. Como siempre, recuerda practicar todo lo que hemos visto, puesto que al final la práctica hace al maestro y aunque se entienda de forma sencilla cuando lo vemos en el vídeo, luego hay que interiorizar el conocimiento. No obstante, yo creo que la clase de hoy tocábamos aspectos bastante sencillos dentro del Laravel, no hay mucha complejidad dentro ni del asset bundling ni de la generación de PDFs. Al final no dejan de ser más que herramientas que nos pueden resultar útiles para continuar trabajando en nuestro día a día, y en la siguiente clase continuaremos avanzando. Ya estamos cerca del testing, todavía nos queda un poquito más, pero ya estamos cerquita del testing y despliegue para cerrar el bloque de MVC. Yo creo que nos quedarán unas 4 clases más o menos, así que seguimos avanzando para poder cerrar este bloque de patrón de arquitectura y continuar con los siguientes. Nos vemos en la siguiente clase. A programar.